Si estás por ver este episodio, probablemente eres un arquitecto y quieres vivir mejor de tu profesión, con más clientes, mejores proyectos y un despacho que no dependa solo de la suerte. Soy Daniel Jacobo y escribí Diseña tu libertad para eso, el paso a paso real que me hubiera gustado tener cuando empecé. Aquí encontrarás una guía de decisiones y herramientas que me hubieran ahorrado años de prueba y error. Si te hace sentido, escanea el QR y consíguelo hoy. Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos mientras aprendes. Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos, expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el arquitecto Luciano Krug, de Luciano Krug Arquitectos, que nos está acompañando desde Argentina, un país que es el que más nos escucha después de México. En toda la comunidad latinoamericana, Argentina es uno de los países que más nos escriben dentro de la comunidad que tenemos en Facebook. Vemos mucha presencia, entonces agradezco, Luciano, que estés aquí en el podcast, que haya también presencia y representación de Argentina en los invitados. Me da mucho gusto ver cómo el podcast poco a poco va expandiendo sus fronteras. Ya hemos tenido invitados de allá y pues esperemos que esto siga creciendo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la invitación y es un placer poder charlar contigo. Excelente, pues espero que te sientas muy bien, muy bienvenido. Si quieres, para comenzar, me gustaría empezar que nos platicaras un poquito de ti, de tu historia, cómo es que nace tu despacho, si empezaste trabajando en algún otro lado, si desde que te graduaste iniciaste como independiente, cómo ha sido este proceso en el inicio de tu carrera. Bueno, yo me gradué en el año 2000. Antes de graduarme, trabajé para dos arquitectos que fueron profesores en la facultad. Trabajé para el arquitecto Jaime Sorín durante 2 años y para el arquitecto Juan Molino y Bedia también durante unos meses antes de trabajar para Jaime Sorín. Luego me graduó en el año 2000 y en ese momento me llama otra arquitecta que había sido mi profesora en 4º año de la carrera, María Victoria Besonías, con una propuesta de asociarnos para hacer stands en las ferias de exposiciones, porque ya había hecho antes y tenía unos clientes, entonces me propone hacer unos stands. Yo había también participado con ella en unos concursos de arquitectura previo a recibirme, también junto con el arquitecto Molini Bedia, junto con los arquitectos que eran mis profesores en la cátedra de la Facultad de Arquitectura de la UBA, la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, hicimos con María Victoria un stand ese año 2000, después otro el año siguiente. Y después empezamos a hacer algunos pequeños trabajos juntos, pequeñas cosas, reformas. Hicimos un pequeño edificio para un club, casa para gente que conocíamos. Y bueno, y de a poco fuimos armando una sociedad donde también estaba el marido de ella, el arquitecto Almeida. Y esa sociedad duró hasta el año 2012. Hicimos con ellos luego muchos proyectos. La primer casa completamente de concreto, que es una casa de vacaciones de ellos mismos. Y luego otras que fueron surgiendo con los años por pedido de diferentes clientes, de diferentes propietarios de terreno,
que fueron viendo las casas que ya habíamos hecho anteriormente y nos fueron encargando nuevos proyectos. Así hasta el año 2012 que decidimos, cada estudio, cada arquitecto seguir con su propio estudio de manera independiente. Entonces yo formé mi estudio de Luciano Krug Arquitectos ese año. Por otro lado, Besoñas Almeida conformó su estudio. Y bueno, así estoy en el año 2012, ya 11 años van trabajando de manera independiente. Excelente. Interesante esto que comentas de cómo inicias, ¿no? También en sociedad y hace relativamente poco se van como que cada quien tomando su camino, que se me hace muy interesante. De hecho, por las fechas que me comentas, te ves joven, entonces, pero sí, se me hace relativamente corto, ¿no? El tiempo que llevas como independiente. Muy curioso porque yo, de cómo nace la invitación, eh, yo en mi comunidad más grande la tengo en Facebook, entonces paso mucho tiempo viendo arquitectura en Facebook. Veo que estás muy activo en redes sociales, específicamente en Facebook, que es donde más te he visto. Y dije, este arquitecto, primero, antes de identificarte a ti como arquitecto, reconocí varios proyectos que decía, esta casa yo ya la he visto en ArcDaily. Esta casa incluso un cliente me la trajo una vez de referencia. Esta casa la vi en tal post en o sea, como que empecé a ver, órale, o sea, como que ya veo a identificar varios proyectos y es donde digo, estaría bien contactar a Luciano porque me encantan sus proyectos, me encanta su estilo, veo que está activo en redes, entonces por ahí nace la invitación también. Y a la pregunta que te quiero hacer es, ahorita vemos tu trabajo y creo que es muy bien definido, ¿no? El tipo de arquitectura que haces, pero me llama mucho la atención si creo yo evidentemente en tus inicios hiciste algún otro tipo de arquitectura, es decir, no iniciaste haciendo concreto. ¿Cómo fue la transición de hacer una arquitectura diferente a ahora solo me especializo o hago muy marcado este estilo orientándonos hacia el concreto? Ya de estudiante me interesaba, estudiaba y tenía interés por lo que es el concreto y por lo que son las estructuras en general. El diseño de las estructuras, tanto de concreto o metálica. Luego, por, digamos, facilidad, por disponibilidad de lo que son las técnicas de construcción del país, lo que es más económico, más fácil de concretar por la mano de obra que tenemos. Ya desde las primeras obras que hicimos junto con mis anteriores socios, trabajamos por el concreto en esas primeras reformas, incluso en ampliaciones, dejando, por ejemplo, losas de hormigón visto. Y cuando hacemos esta casa de veraneo, es propiedad de ellos, decidimos que sea 100%, en realidad esa no era 100% de concreto, era una cáscara de concreto. Nos parecía que iba a ser lo más práctico para construir en esa zona que no es en Buenos Aires, sino a 4 horas de viaje en auto. Por lo tanto, teníamos un tema de resolver una dirección de obra a distancia y nos parecía que reducir o simplificar la obra a un solo gremio de la construcción, un solo material, iba a ser más práctico, aparte que nos interesaba en trabajar con una estructura, en hacer que una estructura se convierta en una pieza arquitectónica habitable y luego cerrada simplemente con materiales complementarios para poder hacerla habitable. Nos parecía de lo estético también muy interesante porque estábamos trabajando en un lugar, en un entorno boscoso que creíamos que por las características del concreto a la vista, como se construye acá, que ponen encofrados de tablas de madera de pino, iba a convivir muy bien en armonía con ese entorno. Y por todo eso, por también un tema de pensar en mantenimiento posterior, que sea práctico, que sea simple, que no demande trabajo,
optamos por hacer esa primer casa de concreto y luego, viendo que resultaba bien, continuamos investigando con el concreto aparente en otros proyectos. Pero no es que yo me dedique exclusivamente a hacer obras de concreto. He hecho obras en otros materiales. Lo que pasa es que uno va haciendo un camino y luego los encargos van surgiendo a través de lo que ya se ha visto, de lo que los clientes han visto en redes o en publicaciones, como tú bien has explicado, y entonces eso hace que sigas en un ciclo donde se va repitiendo a pedido de los nuevos encargos. Que bueno, es de cómo te han conocido trabajando de esa forma y con esas características con el material. Claro, justo el día de ayer tuve un live con un despacho de arquitectura aquí de México, se llama Cibrián, y hablábamos del proceso creativo y tocamos justo ese tema, ¿no? Que es muy interesante y complejo, el cómo de cierta manera lograr el equilibrio en el que no nos limitamos, porque definirse, limitarse, a mí me gustaría personalmente hacer concreto y después casas blancas y después algo ecléptico y después, o sea, no limitarnos, pero sí mantener una línea. Les decía de que sí me gustaría por lo menos que ese proyecto se nota que es de Daniel Jacobo. En tu caso creo que es muy evidente, si uno ve esas casas dicen, esta casa es de Luciano Krug, y si no lo ves por lo menos es el estilo de Luciano Krug. Pero al mismo tiempo, ¿no? El equilibrio entre yo no solo hago concreto, sino también puedo hacer cosas diferentes. Y ya hablábamos de ese ciclo de que ya te buscan porque ya ven que ya te buscan porque quieren una casa en concreto y saben que tú eres el especialista. Sin embargo, no es que solo hagas eso, pero al mismo tiempo también te dicen, pero que sea diferente, ¿no? Algo similar, con esa esencia, pero diferente, que no sea igual a todo lo demás. Entonces, de repente ha de ser complicado. Y hablando de complicaciones, me gustaría saber cómo fue específicamente en tus primeros proyectos convencer a los clientes, porque es una propuesta diferente. Me imagino, por ejemplo, yo hoy en día, si yo quisiera hacer una casa de concreto, porque creo que es la mejor solución y se la propongo al cliente, a lo mejor va a decir, ay, es que el concreto, no sé, puede ser frío, pero les enseño un proyecto, tú dicen, ah, no, me encantan. Entonces, ¿cómo fue en esa etapa en tu proceso en el que a lo mejor no había tantas referencias o no, el cliente no estaba familiarizado con la propuesta o con el material? Claro, bueno, antes de hacer esa primera casa en Mar Azul, habíamos hecho algunas reformas y simplemente el convencimiento fue por simplificar la obra y por tener un resultado más práctico y económico. Luego, esa primera casa sirvió para que se dé a conocer cómo resulta, ¿no? Una casa completamente de concreto o casi completamente de concreto. Y entonces los siguientes encargos, a partir de ese primer proyecto, ya tenían esa casa como ejemplo para poder confirmar cómo iba a ser el resultado, y no hubo que hacer un trabajo de convencer a ningún cliente, porque ya esa casa estaba terminada y a través de ese primer proyecto surgió al año siguiente otros dos en el mismo sitio, y luego al otro año otros dos, otros tres, y así de a poco empezaron a formarse una cantidad de obras hechas en concreto a la vista en ese lugar, y luego también fue visto por clientes para poder hacerlas en otros sitios, en otros lugares, tanto en esta zona, que es una zona de la costa argentina, como en otros lugares de la costa, como también para vivienda permanente en la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires. Me parece muy interesante también lo que comentas de esta estructura, ¿cómo le llamaste? Caparazón de concreto, porque si uno analiza tus proyectos, no te han limitado a muros y losas de concreto, sino a que ya el mismo mobiliario forma parte de la estructura,
vemos las barras de las cocinas, las repisas, el mismo material o la misma estructura va creando la forma del mobiliario. Y eso ahí es donde me interesa mucho saber cuáles han sido los retos en cuanto a la construcción, la mano de obra, los detalles, porque no sé si podría ser tú a lo mejor el pionero de ese estilo, pero es algo que no está muy familiarizado, ¿no? Tanto el cliente como la mano de obra, como los constructores. Entonces, ¿cuáles han sido esos principales retos de llevar el concepto o la idea a la realidad? Claro, bueno, el concepto es aprovechar todas las características de este material que al ser estructural permite resolver cualquier tipo de construcción, sea de la estructura principal de una casa hasta el mobiliario. Todo lo que permite la técnica, la tecnología del concreto reforzado o en acero, ¿no? Entonces, también en el sentido de buscar practicidad, los primeros proyectos eran casas de vacaciones en las cuales el cliente, va a pretender que el mantenimiento sea fácil y que no requiera de trabajos engorrosos cada vez que viaja hasta allá. Por otra parte, son casas que son para rentar también, entonces que sea durable, que sea resistente a los golpes, a los malos tratos. Y en lo estético también, buscar que haya una síntesis y una mancomunión entre el edificio y su equipamiento. Entonces, el resolver el equipamiento iba a garantizar que el equipamiento sea parte indisoluble del proyecto, que no dependa luego de la compra de un mueble, de un equipamiento en particular, sino que ya estuviera pensado desde los primeros momentos del concepto del proyecto. La mano de obra que tenemos sabe trabajar muy bien en concreto, no es lo habitual el concreto aparente, aunque sí hay historia de algún que otro edificio hecho en concreto visto, concreto aparente, pero no es lo habitual. Pero teniendo buena mano de obra, el trabajo del concreto, luego es cuestión de desarrollar alguna educación, algunas indicaciones de dónde tener ciertos cuidados al momento del armado de los encofrados, de la ejecución, de las llenadas de hormigón, de las terminaciones, sobre todo, tener en cuenta que como es un material que una vez desmoldado ya queda absolutamente terminado, hay que tener mucho cuidado en los días de llenadas de que quede bien acabado, que no requiera ser completado posteriormente porque no ha sido bien llenado, etcétera, etcétera. Ciertos cuidados que hacen a que una vez acabado ese trabajo, quede realmente el trabajo terminado y evitar un manoseo, digamos, posterior de la estructura, un arreglo de un concreto que no quedó bien de entrada. O sea, apostar todo a que salga bien desde el primer momento. Ese es el cuidado que requiere el trabajo con este material. Claro, justo platicaba con otro arquitecto que, a manera personal yo concibo un proyecto como la solución a un planteamiento o a un problema, sin importar las especificaciones técnicas o los detalles estéticos. En este caso, como bien comentas, de que a lo mejor el concreto, que puede ser algo poco digerible a un cliente cotidiano, cuando le das tu propuesta con base en argumentos y que hay una coherencia en la propuesta a las soluciones, creo que al final del día acordamos en esta plática que
Y pues el cliente entiende, no, es que el concreto tiene una razón de ser y es la estructura y es el bajo mantenimiento. Entonces, es una solución diferente y creo que por ahí va, ¿no? Que es que empezó y hasta que hoy en día ya está muy normalizado el uso de concreto. De repente muchos clientes le tienen miedo, pero creo que se pueden lograr cosas increíbles. Por ahí no recuerdo bien si era algún manifiesto, algún arquitecto, ¿no?, que le llamaba piedra líquida, ¿no?, al concreto, porque podemos hacer prácticamente lo que queramos porque es un material que se puede moldear y después por sus propiedades físicas se le hace duro y etcétera, ¿no? Entonces, creo que has aprovechado muy bien esas propiedades. Y algo que he notado también en tus proyectos es que hay, te voy a hacer una pregunta a lo mejor un poquito obvia, pero quiero saber qué es lo que opinas. Y es si la arquitectura de calidad está en función a tamaño y presupuesto. No está en función a tamaño y presupuesto. No, no tiene nada que ver ni con el tamaño ni con el presupuesto. Tiene 100% que ver con el querer hacer las cosas de una determinada forma, que esa forma no es más costosa ni requiere de más tamaño, porque las primeras obras que te cuento son pequeñísimas, son casas de menos de 100 metros cuadrados. Eh, Podría tener que ver con el tamaño, pero de manera inversa, en realidad. Si el tamaño es muy grande, se hace más complicado estos controles que te conté anteriormente. Tendrías que tener una estructura de equipo que te permita llegar. Porque es un trabajo que de alguna manera es muy artesanal. Es un trabajo muy artesanal. Esta piedra moldeada eh, prácticamente se moldea a mano. No lo hace uno con sus propias manos, está a través de las manos del carpintero que va a hacer los moldes, la mano de obra que ejecuta el concreto, pero tiene mucho de artesanal. Entonces, en realidad, un tamaño de un edificio que supere lo que está bajo el control de una persona, un edificio muy grande, ahí se hace más complicado, pero no imposible, llegar a obtener una calidad como en la de una pequeña casa o en la de una arquitectura más doméstica. Excelente. Ahorita te voy a empezar a hacer una serie de preguntas, ya no tan, bueno, sí son personales, pero ya no tan personales en cuanto a lo que creemos que es Luciano Krug, a tu estilo, porque de repente algo que me gusta de este podcast y que yo no había encontrado ni en ningún otro podcast de arquitectura era encontrar también el balance entre que tenemos que vivir de la arquitectura. No solo es hablar del concepto, de la luz, de la forma, sino también cómo hacer de esto un negocio y algo sostenible para poder vivir de algo que nos encanta hacer, ¿no? Entonces, de repente idealizamos a los arquitectos, a Luciano Krug, a Abraham J. Paredes, que vemos que hacen sus proyectos, que vemos que están en redes, pero de repente se nos olvida que también hay otra parte del negocio, ¿no? Que es los clientes, las cuentas, la nómina. Entonces me gustaría empezar con esta serie de preguntas. Son preguntas que quiero hacer a todos los invitados en esta temporada. La primera de ellas te la voy a dividir en dos, porque creo que tú ya estás en una etapa más avanzada. ¿Cómo conseguirías clientes si tú vas saliendo de la carrera? ¿Y cómo consigues clientes tú hoy en día? Bueno, saliendo de la carrera es lo más difícil que tenemos en nuestra carrera, conseguir los primeros clientes. Para cualquier arquitecto es lo más difícil y en general lo que suele ocurrir, que también lo que me ocurrió a mí, es que se empieza a trabajar con familiares, con amigos, con personas que están dentro de tu círculo, de personas que ya conoces y te fueron conociendo y te conocen mientras vas estudiando y te van a confiar en vos para esas primeras obras que suelen ser obras muy pequeñas, obras de pequeñas reformas, a veces de hecho reformas de baños, de cocinas, ampliaciones
de casas. Uno de los primeros proyectos que hice fue para mi primo. Bueno, yo le hice una casa a mis padres también. Ni bien me recibo. Y bueno, luego tuve la posibilidad de trabajar con la arquitecta de Sonia, que había sido mi profesora, que ella ya tenía varios años en ejercicio de la profesión y por lo tanto eh, digamos, otros clientes que ya la conocían y ya había trabajado para otros clientes, y de esa forma tuvimos llegada a otros clientes, porque en definitiva, en esos primeros años ¿quién va a confiar en alguien que no tiene demasiada experiencia? Es difícil. Entonces, los que van a confiar en ti, básicamente va a ser tu familia, la gente cercana, el padre de algún amigo, de algún conocido. Eh, no sé si hay otra forma. Creo que es la forma en que la mayoría de los arquitectos, bueno, está la posibilidad de trabajar con concursos, pero es muy difícil. Muy pocos son los arquitectos que lo ganan, porque los concursos te presentan una gran cantidad de postulantes y lo gana uno solo. Luego, me preguntabas hoy día, bueno, hoy día, desde el primer momento que estoy trabajando de manera independiente, anteriormente con mis socios con los que empecé luego de recibirme, le dedicamos mucho tiempo a la difusión de las obras terminadas, ¿no? Y de los proyectos también, de los proyectos que no se lograron ejecutar. Ejecución que tiene que ver con página de internet propia o sitios de arquitectura en internet en su momento, porque todo esto en los últimos 20 años cambió muy rápidamente, pero en su momento había mucha publicación en papel, que hoy no es tanta. Hoy bajó mucho la cantidad de las publicaciones de arquitectura en papel, prácticamente hoy son el 90% o más de forma digital. En su momento había muchas publicaciones en papel, entonces cada uno de los proyectos que íbamos terminando, que buscábamos que el resultado sea lo más cercano a lo que nosotros imaginábamos del proyecto, buscábamos que se publique, lo ofrecíamos para que se publique, y bueno, hemos tenido la suerte que se publicó, algunos otros proyectos también hemos tenido la suerte de obtener premios, porque los hemos presentado a bienales de arquitectura y a diversos concursos. Y bueno, esa difusión es la que te puede permitir también que se acerquen nuevos clientes que ya no son los de un círculo familiar, sino que es gente que no te conoce, y a partir de ahí poder tener una estabilidad de una cantidad de encargos anuales que te permita poder dedicarte a vivir de la profesión. Porque obviamente si te quedas en la gente que te conoce, ese pequeño círculo en un momento se agota. Una vez que ya le hiciste las obras a tu tía, a tu primo, a la gente que te conoce, ya te quedaste sin esa posibilidad. Entonces ahí, para poder abrir el esquema y poder tener una cantidad de trabajo que te permita tener un estudio, la forma consistió en eso, en difundir el trabajo que uno hace para que lo conozcan y nos empiece a empezar a tener nuevos encargos de gente que nos había conocido por ver alguna obra terminada en el lugar también, o por verla en alguna publicación, sea digital o revistas impresas o lo que sea. Claro, al final del día creo que ahorita es aprovechar, ¿no? Toda la bondad que tienen las redes sociales, que también tienen ahí sus cosas
oscuras, pero hay que aprovecharlo bueno y pues tanto así que hoy estamos conectando tú y yo en México, tú en Argentina, entonces hasta acá ha llegado tu trabajo, la difusión y algo que me gustaría preguntarte también es que creo que conforme vamos avanzando en el proceso, en nuestra trayectoria o carrera como arquitectos, también van cambiando nuestros problemas. Por ejemplo, cuando uno se gradúa, pues mi primer problema es cómo consigo clientes y después, pues cuánto les cobro y después qué le tengo que entregar y después cómo consigo más y después ya tengo mucho trabajo, no puedo yo solo, tengo que crecer. ¿Cuál es ahorita en la etapa que tú te encuentras tu mayor problema en la parte de la arquitectura? Y no es que tenga nuevos problemas, son los problemas cotidianos de cualquier arquitecto que tiene que ver con las relaciones humanas, con los clientes, que entiendan bien hasta dónde es el alcance de tu trabajo, hasta dónde corresponde que llegue el trabajo que uno hace, hasta dónde sí, hasta dónde no, establecer bien con claridad qué es lo que uno va a hacer, eh, que sí, que no, cuál es el límite, cuánto se cobra por cada etapa de nuestro trabajo. Después, en relación con la construcción, la relación con los constructores, con los proveedores, con los diversos proveedores de cada una de las partes de la obra. Lo mismo, claridad en definir bien lo que tiene que hacer cada uno, lo que corresponde que haga cada uno, la expectativa de cada uno, lo que le corresponde a uno y lo que espera del otro. Y bueno, poder establecer con claridad eso es básicamente lo más importante para que luego las cosas funcionen de la mejor manera posible. Armar equipos en los cuales el cliente tiene que ser parte del equipo, el cliente no tiene que ser una pieza ajena, sino que tiene que unirse y ser parte del equipo y hay que hacerle y explicarle y hacerle entender eso, que es parte del equipo, que uno está haciéndole su casa y que está queriendo que la casa se haga bien, en el caso, ¿no? Digo, de la arquitectura doméstica, pero que es necesario que el cliente se comprometa también en todo el proceso y que no sea solo reclamos y exigencias, sino que por el contrario ayude a resolver los problemas que se van a ir presentando y que indefectiblemente van a estar, porque en nuestra profesión se trata, como tú dijiste, de resolver problemas desde el primer momento del proyecto, pero luego en todo el proceso se van presentando todo el tiempo diferentes tipos de problemas y es importante que el cliente entienda esto y esté formando parte de un equipo para, entre todos, dar solución a cada problema que se va dando paso a paso. Claro, siempre en toda interacción humana va a haber fricción, choque de ideas. Creo que la comunicación es clave, ¿no? El saber qué está pensando el uno del otro, cuál es su expectativa, qué realmente quisimos decir. Eso creo que efectivamente siempre va a estar. Algo que me gustaría preguntarte también es, ¿cuál consideras que ha sido un factor clave para lograr mantener una carrera tan reconocida y sobre todo sustentada en calidad? Porque si hoy en día, y me voy a ir a algo muy banal, si vamos a Instagram y ves tus seguidores, de seguro este arquitecto es bueno. Y hay arquitectos que resulta que tienen seguidores porque hacen contenido o hacen trends. Pero si vemos tu contenido, dices, no, pues es que aunque tuviera un seguidor, no hay objeción de que hay calidad, ¿no? Entonces, no, quiero aclarar que no estoy diciendo que tu carrera es reconocida por los seguidores, es un ejemplo, pero ¿cómo has logrado, no mantenerte vigente, mantener ese estilo, mantener ese reconocimiento a través de todos estos años? Mira, es cuestión de no aflojar, en cada proyecto estar entregando lo máximo que uno puede dar. Para eso
te tiene que gustar lo que estás haciendo, si no es imposible. Te tiene que gustar, tenés que estar convencido en cada proyecto que lo que estás haciendo es lo mejor que puedes hacer y transmitirle eso mismo a cada uno de tus clientes y también a los constructores y a los proveedores para que se comprometan en ese proceso. Entonces, estando uno convencido y estando uno entusiasmado y feliz con lo que está haciendo, de esa forma uno puede dedicarle mucha energía, porque requiere mucha energía todo esto, y bueno, así poder mantenerte en el tiempo, con los años, con nuevos proyectos, ofreciendo lo mejor que podrá. Es así de simple, creo que no hay más secreto que eso. Le voy a abonar esa pregunta y cómo le haces para mantener esa constancia. Porque te voy a decir personalmente, justo estas últimas semanas yo las he sentido muy pesadas, ¿no? Entre que hay mucha carga de trabajo, entre que llega la etapa del proyecto que no me motiva tanto, que es a lo mejor los planos de instalaciones, entre que hay atraso de pagos, entre que no salgo. ¿Cómo haces para mantenerte en ese camino? Sí, hay momentos de la profesión que se agobian, que son duros, pero bueno, hay que tratar de resolver eso, porque no queda otra que resolverlo. Hay que hacer las cosas que nos gustan y que no nos gustan. Es parte de son los gajes del oficio, es parte de nuestra profesión. Saber que, bueno, que eso es una parte indispensable de nuestro trabajo, tanto los temas económicos, la parte de resoluciones técnicas, y bueno, requieren mucha energía. Habrá días que uno dispone de más energía, saber eso, que hay días que uno dispone de más energía, días que no, los días que no, y bueno, uno hará lo que puede. Es importante no saturarse, no tomar más trabajo del que uno puede hacer y puede hacer sintiéndose bien, porque cuando uno se satura, la cabeza dice basta, te quemas la cabeza y ahí es donde no podés, ves todo negro, el panorama negro y no podés seguir, quedás como trabado. Entonces, una clave es saber hasta dónde está el límite de hasta dónde podemos llegar en cantidad de trabajo. Yo creo que el tipo de trabajo que hacemos tiene su límite, no podemos, justamente ayer me decía a una clienta, nuestro trabajo tiene un límite, no podemos tomar todo el trabajo que si se nos presentara una cantidad infinita de trabajo, tenemos que rechazarlo, tenemos que saber decir que no y saber hasta cuántos proyectos uno puede encarar por año y cuántos ya va a ser un problema o va a jugar en contra. Entonces, es clave saber hasta dónde uno quiere establecer su propio límite. Claro, y qué interesante porque justo ahorita resalta lo que te preguntaba de la clase de problemas, ¿no? Resulta que cuando uno va iniciando, tu problema es, no tengo clientes y a lo mejor en tu etapa ahorita es que tengo demasiados, entonces tengo que saber a qué le voy a decir que sí, que no, para poder disfrutar y ser también, dar propuesta de valor y no solo hacer por hacer, ¿no? Esta pregunta que te voy a hacer, te voy a ser bien sincero, espero estructurarla bien. Y es que yo ya te conocía sin saber que te conocía. Te conocí primero a través de tus proyectos y conforme fui investigándote, viendo la calidad de tu trabajo, empezó cierta presión en mí de decir, oye, vas a tener a Luciano Cruz de invitado, no puedes desaprovechar esa oportunidad, tienes que ser clave en las preguntas porque la calidad de una buena entrevista parte de las buenas preguntas. Entonces sí entré en este ciclo de que qué le voy a preguntar, lo quiero aprovechar, ya dejó de ser el tema de la curiosidad al tema de la exigencia, ¿no? De saber aprovechar. Y se me ocurrió esta pregunta que eh, creo que va a ser buena, porque creo yo que seguramente ya estás harto de que te pregunten del concreto,
creo que todos creemos quién es Luciano, de cierta manera. Creemos que sabemos quién eres y qué haces, pero sé que Luciano es algo más. Entonces me gustaría preguntarte si te gustaría decir algo que nunca te hayan preguntado. Buena pregunta. A ver, sí, es cierto, me preguntan mucho sobre el concreto, sobre los aspectos técnicos del concreto. No tanto, no me han preguntado tanto sobre los aspectos estéticos del concreto, que creo que es lo más interesante, porque muchas veces he ido a dar pláticas y siempre al final de las pláticas se dan preguntas y la mayoría de las preguntas de los arquitectos tienen que ver con aspectos técnicos, que creo que esos aspectos técnicos están al alcance, las respuestas están al alcance de cuestiones de cómo se impermeabiliza, cómo se resuelve las cuestiones de climatización, de aislación térmica, ese tipo de preguntas. ¿Son acero? ¿Qué encofrado uso? ¿Qué tipo de desencofrante? Que no son preguntas que digamos, las respuestas están en cualquier manual de construcción del concreto, pero rara vez me preguntan de los aspectos expresivos de la obra, no solo del concreto, ¿no? De la obra en particular, qué es lo que uno busca en cuanto a lo expresivo, a lo estético. Los arquitectos no suelen hacer ese tipo de preguntas. Eh, Tanto en las entrevistas como cuando voy a dar pláticas y los asistentes me preguntan. Y creo que eso es lo más interesante de la profesión. No tanto la cuestión técnica, que es cuestión de resolverla bien, sino la cuestión de lo que es netamente el arte de nuestra profesión. Nuestra profesión es en parte arte y en parte técnica. La técnica es un tema físico que se resuelve. El arte es más subjetivo. Entonces, es interesante también pensarlo y preguntarlo y hablarlo y comunicarlo. Claro, muchas veces el valor está más en lo intangible, Está ahí. en la solución. Yo les digo mucho a mis clientes, bueno, yéndonos a temas ya hasta económicos, mira, el alcance conceptual es más económico que el ejecutivo, pero para mí donde más está el valor es el concepto, porque esas 2, 3 líneas, tal vez solo yo te lo puedo hacer y solo yo te lo puedo solucionar de esa manera. Ahora está por completo ahí. Está Y el plan en render te lo puede hacer cualquier estudiante que sepa usar AutoCAD y sepa hacer render, ¿no? Entonces el valor está en lo intangible. Y sí, de repente me entró este existencialismo, ¿no? ¿Y qué tal si Luciano es un crack en filosofía, es un crack en finanzas y resulta que toda la vida se han limitado a preguntarle cosas del concreto, ¿no? Entonces dije, creo que puede haber una buena respuesta por ahí. Me gustaría preguntarte qué consejo le darías a los jóvenes arquitectos, el que consideras el consejo más poderoso. completo de lo que hablábamos antes. El valor está, hablamos de una profesión que es mitad arte y mitad técnica. El valor de la obra, del trabajo, está en la cuestión estética, que es la cuestión artística, porque si uno repasa la historia de la arquitectura, o va a pensar en la obra que trasciende, en la obra del movimiento moderno, en Le Corbusier, en Mies van der Rohe, hay una cuestión técnica importante, pero lo que trasciende es el valor estético de su obra, el valor estético. Si uno se pone a pensar en las casas, las primeras casas de Le Corbusier o de Mies van der Rohe, no es la cuestión técnica que luego se repitió millones de veces, sino el valor de lo novedoso en cuanto a la propuesta de su estética. Eso es lo que trasciende en cada momento. El valor ideológico también. Aquí voy a hacer un comentario que muchos arquitectos me van a linchar, pero en lo personal a mí se me hace fea la Villa Savoy de Le Corbusier, pero trascendió porque a lo mejor si ahorita la vemos en retrospectiva dices, pues hay casas más bonitas, ¿no?
pero en su momento, en ese momento histórico, era algo diferente, algo disruptivo que cambió las dinámicas de habitar y eso es el verdadero valor, no que si era blanca, no que si te gusta la fachada, sino lo que propuso a manera ideológica o en la manera en su propuesta de cambiar las dinámicas, esa fue la trascendencia, es lo que yo interpreto. A lo mejor habrá gente que me diga, no, mira, así estéticamente por todo esto, pero lo que yo interpreté, creo que es ahí donde está el principal valor. Sí, tiene un valor ideológico, pero también tiene un valor estético, porque estéticamente son bellas. Porque si hubiera sido solo lo ideológico, lo tecnológico, no hubiera trascendido. Hay una trascendencia porque cuando uno la obra la estudia y la ve en el lugar, la ve, la recorre, digo, la ve no publicada, sino que la ve realmente conociendo la obra, tiene un valor estético muy grande y hasta el día de hoy lo mantiene. Claro. Entonces, la trascendencia de esas obras de arte, está por su valor ideológico y conceptual, pero sobre todo por su valor estético, que no hubiera trascendido si no fueran obras realmente bellas. Exacto. Pues muy bien, para pasar ya a la parte final del episodio, antes me gustaría agradecerte mucho el tiempo que hayas estado, de verdad es un verdadero honor el tenerte aquí como invitado, el tener la representación también de Argentina en el podcast siempre va a ser un agrado y pues me gustaría pasar a esta sección que son las preguntas rápidas. En esta ocasión vamos a cambiar por unas que nos hizo también el público en Instagram, esta nueva dinámica. Entonces, vamos empezando por la primera de ellas y es ¿qué tipo de música usas para trabajar? La música acá la pone Sol Álvarez, la ponen los chicos que trabajan conmigo, pero me gusta todo tipo de música. A mí no tengo una música preferida respecto a otra. Me gusta todo tipo de música de cualquier época. Disfruto de la música, de la diversidad también. Para trabajar lo que sí necesito es que sea una música tranquila, que sea una música que me permita poder pensar. Fluir, sí. Pero cualquier tipo de música. ¿Tienes algún arquitecto favorito? Bueno, desde ya los arquitectos formadores del movimiento moderno, como te decía anteriormente, desde Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, De Breuer, Richard Neutra, y yendo más a la actualidad, me gusta mucho la obra del chileno Milan Reich. Me gustan muchos arquitectos españoles, muchos arquitectos portugueses, también miro mucho la arquitectura de Japón, la arquitectura nórdica, la arquitectura brasileña también. En Brasil tenemos muy buenos arquitectos y hay también varios colegas de mi país que también me parecen muy buenos. Me nutro del mundo de una cantidad también, así como con la música, La importancia de la voy, guitarra. totalmente, voy mirando lo que va surgiendo, arquitectos jóvenes, también nuevos arquitectos, y bueno, hay mucha calidad en todos los países prácticamente. Muy bien. No quiere decir que toda la arquitectura sea de calidad, pero sí que se puede encontrar mucha calidad en todos los países. Claro, y de muchas propuestas diferentes y soluciones diferentes. Creo que eso es lo que enriquece también. Si todos hiciéramos lo mismo, pues qué aburrido. Exactamente, sería aburrido. Aquí va una pregunta que nos hace alguien del público y es, ¿cómo alguien puede facilitar la llegada de ideas arquitectónicas a la hora de proyectar? Y las ideas, yo creo que no es que vienen mágicamente de la nada, vienen de algo que te quedó guardado en tu memoria. Entonces, para facilitar eso tienes que estar
atento, viendo el mundo, viendo arquitectura del mundo, pero nutriéndote también de otras artes, de las demás artes, del cine, de la cultura, de la pintura. Y bueno, estando atento a eso, luego el cerebro relaciona, une una cosa con otra, y a partir de ahí es donde surge tal vez una idea. Pero siempre tienes que estar nutrido para poder generar esa idea. Y bueno, es un trabajo, un ejercicio que es placentero para mí, el estar nutrido, viajar, también conocer otras cosas, otras culturas. Eh, bueno, todo eso es disparador para que luego uno pueda tener más ideas. Me encanta eso que dices porque conecta mucho con una de mis frases favoritas que dice que no vemos el mundo por lo que es, sino por lo que somos. Entonces, Claro, interpretamos las ideas o la realidad por cómo nosotros tenemos una concepción del mundo. Entonces, como dices, ¿no? Al final del día estamos proyectando algo que traemos consciente o inconscientemente y la importancia de estarte nutriendo en contenido, en ideas nuevas, frescas, diferentes, porque el conocimiento yo lo categorizo en cuatro etapas, por así decirlo, ¿no? Sabes lo que sabes, sabes lo que no sabes lo que sabes y no sabes lo que no sabes. Entonces, cuando no sabes que no sabes algo, te estás limitando de nuevas ideas. Entonces, temas como dices, viajar, estar viendo contenido, nuevas propuestas, cosas disruptivas, es lo que te va nutriendo de esas ideas nuevas. exacto, y las ideas nuevas van a aparecer naturalmente, porque si uno está preocupado, queriendo forzar una idea, no se le va a ocurrir absolutamente nada. La idea tiene que fluir y va a fluir si uno está interesado con lo que va a hacer, si uno está contento con el nuevo encargo. Si no, si el nuevo encargo es algo que a uno le pesa y no lo disfruta, no va a poder, no va a obtener un buen resultado con seguridad. Tiene que estar abierto a poder hacer algo que te resulte agradable, Claro. que te dé felicidad. Sí, no, y va a sonar un poco romántico, pero a mí me ha pasado que cuando estoy como en ese bloqueo, lo mando a guardar, sabes que no estoy pudiendo, lo estoy forzando, lo dejo un rato y resulta que a veces lo resuelvo hasta en un sueño. Es así. Y al final del día no es que porque como suena románticamente, no lo soñé la solución, sino que pues traes tanto el pendiente en la cabeza que hasta lo Claro. sueñas, ¿no? Pero resulta que cuando lo dejas descansar, llegas a la solución más fácil, a veces más rápido y mejor. Totalmente. Em, Otra pregunta que nos mandan por acá es, ¿cómo logras el equilibrio entre el pedido de tu cliente y poder hacer plenamente tu arquitectura? Bueno, buena pregunta. Y es un equilibrio, exactamente. Es un equilibrio donde el pedido del cliente tiene que estar dentro de lo que uno puede llegar a ser, que entienda como buena arquitectura. Si el pedido del cliente no está dentro de ese marco que uno entiende como buena arquitectura, la arquitectura que uno va a estar feliz en hacer, ahí no se va a dar una buena relación con el cliente y no se va a dar un buen resultado. Primero, el cliente tiene que estar de acuerdo con el arquitecto que elige. El cliente va a elegir un arquitecto y tiene que estar de acuerdo con lo que sabe hacer ese arquitecto. Si no, se equivocó de arquitecto, se está equivocando de arquitecto y tiene que ir a elegirse otro. A lo mejor, en ese caso, decirle, bueno, yo no soy el arquitecto adecuado para lo que vos estás pensando, para lo que vos querés, y elegirte otro arquitecto. Pero si lo que te piden, lo que te requieren está dentro del mundo de lo que vos sos feliz haciendo, ahí el equilibrio va a llegar de manera, sin forzar, de manera natural. Mm. Sí, es como una relación amorosa, ¿no? Que existen los no negociables. Por ejemplo, yo ahorita que me acabo de casar, lo estoy viviendo
Puede ser, pues no me gusta que a lo mejor tú te duermas bien noche, pero lo puedo tolerar. O a lo mejor si fueras machista, eso es un no negociable, nos vamos a divorciar, ¿no? Entonces con el cliente es, a lo mejor yo hago casas de un piso y si de repente me pides 2 pisos, creo que lo puedo hacer. Pero si yo hago algo más moderno y tú me pides algo clásico, pues sabes que eso sí no, entre que no me gusta, no es mi estilo, no puedo, no lo domina ese estilo. Entonces, pues sí, creo que también el cliente debe saber a quién se está acercando, ¿no? Y qué es lo que va a pedir. Claro, muchas veces lo cree, pero a veces se equivoca. A veces cree que tiene una expectativa que no se condice con lo que uno ya es ofrecer. Entonces, llegado a ese caso, que alguna que otra vez me ha sucedido, bueno, es mejor darse cuenta que no vamos por buen camino y bueno, hay muchos arquitectos, entonces es mejor que sepa que no eres el arquitecto indicado para lo que te está demandando. Claro. Sí, a lo mejor si yo a un cliente le propongo algo todo en concreto, voy a tener objeciones. Dudo que eso te pase a ti porque justo para eso se acercaron a ti, ¿no? En el mayor de los casos. Y como última pregunta, si no fueras arquitecto, ¿qué serías? Me hubiera gustado ser director de cine. Me gusta el cine y me parece que también es bastante paralelo a lo que hacemos nosotros en cuanto a lo que es un proyecto de una película, todo el proyecto de una arquitectura. Y fíjate que hay en común esta pregunta que siempre va de la mano, ¿no? De trabajos creativos. Han dicho muchos directores de cine, músicos, pintores, actor, chef, que al final del día son procesos creativos que van de la mano. Nunca alguien me ha dicho medicina, ¿no? O abogado. Entonces sí va de la mano. Pues Luciano, con esto cerramos y de igual manera volverte a agradecer que creo que ha sido una charla muy amena, la he disfrutado. Creo que quien nos haya seguido hasta estas alturas del episodio se lleva grandes consejos y una gran inspiración y un gusto de verdad que hayas estado aquí en este episodio. Bueno, te agradezco, yo también lo he disfrutado, un placer y bueno, estamos en contacto para cualquier otra oportunidad. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente episodio. Si este episodio te llamó es porque sabes que puedes hacer más en la arquitectura, pero a veces no nos enseñan cómo convertir talento en libertad. Por eso escribí Diseña tu libertad, una guía para pasar de estar atorado a construir tu camino propio, con estructura, mentalidad y estrategias que sí funcionan. El QR ya está aquí. Si estás listo, no postergues tu libertad.